la cámara, vamos a chambearle así, porque con el control podemos ajustar a que se acerque, pero si no, ya. Vamos a iniciar entonces, miren. Ya sabemos que es este libro. Tiene un falso el cable, este cable no es mío, entonces se desconecta y se vuelve a meter y todo. No voy a traer el mío, nada más que no lo encontré. Y por las piezas dije, pues mejor lo consigo allá. Bueno, es este libro, Ecuaciones diferenciales con aplicaciones de modelado. ¿Verdad? ¿Es el que utilizaron? ¿Sí? Quienes ya llevaron el semestre pasado. ¿Sí? Es este. Es 9ª edición. ¿Sale? ¿Sí? Bueno, vamos a empezar con la primera parte, que es esta. Y aquí tenemos conceptos preliminares los conceptos básicos. ¿Sí? Bien, si ya se desconecta. Definiciones y terminología. Bueno, partamos del concepto de derivada. Yo creo que ya sabemos qué onda con la derivada, ¿no? Vimos cálculo diferencial, lo retomamos en cálculo integral, lo volvimos a retomar en cálculo vectorial. Entonces ahorita ya más o menos ya tenemos una idea un poquito clara de lo que es la derivada. Aquí tenemos la forma en cómo definimos la derivada con la notación de Leibniz. Acuérdense que hay varias notaciones. ¿Sí? Vamos a utilizar aquí prácticamente todas, no vamos a estar nada más concentrándonos con una sola, vamos a ver las diferentes notaciones de la derivada. En este caso, pues es la notación de Leibniz, que es la más clara, ya lo hemos comentado eso, ¿no? Porque la notación de Leibniz te dice lo que es la derivada, literalmente. ¿Y qué es la derivada? Pues es un cociente entre dos diferenciales. Ahora, las diferenciales, también con la notación de Leibniz, son esas de y, de x, ¿verdad? Y es algo que no se ve en las otras notaciones. Por ejemplo, está la notación de la prima, la notación de Newton, que aquí sí la vamos a utilizar, está la notación de la z, que también la vamos a utilizar, ¿sí? Por eso es que es muy clara la notación de Leibniz, porque parte del concepto de diferencial de x de y. ¿Qué viene siendo de x de y? Diferenciales. Diferencial de x, diferencial de y. ¿Pero qué es una diferencial? Una diferencial es un cambio muy pequeñito. ¿Sí? Recuerden que el equivalente a la diferencial, o sea, por ejemplo, estas dos cosas están relacionadas. Ambas significan cambio en x, ¿sí o no? ¿Sí? Solo que este es un cambio muy pequeño, tiende a cero, y este cambio no necesariamente es muy pequeño. De hecho, esto es un valor final menos un valor inicial, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Pero este es muy pequeñito, prácticamente cero, casi cero. ¿Sí? Entonces la derivada es la tasa de variación de la variable dependiente con respecto a la independiente cuando ese cambio es muy pequeñito. ¿Sí? Esa es la derivada. Vamos, la definición como tal, que viene siendo la de los 4 pasos. Claro, ya sabemos que hay interpretaciones geométricas de la derivada, ¿no? La pendiente de la recta tangente a la curva en un punto, la rapidez de cambio de la función en un valor dado, etc. ¿Sí? Pero matemáticamente o de forma cualitativa ese sería el significado de la derivada. ¿Sí? Importante tener en cuenta que en la notación de Leibniz la diferencial del numerador es la diferencial de la variable dependiente y en el denominador pues está la diferencial de la variable independiente. Sí, eso es importantísimo. Bien, entonces ya con esto ya podemos ver lo que es una ecuación diferencial. Es una ecuación que contiene derivadas de una o más variables con respecto a una o más variables independientes. ¿Sí? O sea, derivadas de una o más variables dependientes
con respecto a una o más variables independientes. ¿Sí? Y esto se llama ecuación diferencial, que se abrevia con las forma abreviada ED. Bien, ahora vamos a clasificar las ecuaciones diferenciales en base a 3 criterios, que son tipo, orden y linealidad. ¿Vale? ¿A qué se refiere el tipo? Bueno, el tipo es el siguiente. Si la ecuación contiene solo derivadas de una o más variables dependientes con respecto a una independiente, se dice que es ordinaria. Nuevamente, de una o más variables de una o más variables dependientes con respecto a una y solo una independiente, se llama ordinaria. ¿Sí? Esas son las ordinarias, y de hecho son las que vamos a estudiar aquí principalmente. Vamos a ver, hay algunos casos que no van a ser así. Miren, por ejemplo, estas son ecuaciones diferenciales ordinarias. La primera, si se fijan, ¿quién es la variable dependiente? La y, ¿verdad? Y la independiente es x. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, la derivada pues es de una dependiente con respecto a una independiente, nada más, pues, es ordinaria. ¿Sí? La siguiente, ¿quién es la variable dependiente? Dependiente. Y. Acuérdense que es la que está en el numerador. Y además, por tradición, la independiente es x y la dependiente es y, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces hay nada más una, la y. ¿Y quién es la independiente? X. Entonces es ordinaria. En la siguiente, ¿quién es la variable independiente? Perdón, pues sí, independiente es t. ¿Están de acuerdo? Y la dependiente son dos x y y. Es ordinaria porque pueden ser dos o más dependientes, pero una independiente. ¿Sí? Entonces son ordinarias. Bien. ¿Cuál es el otro tipo? Cuando tenemos una ecuación diferencial que tenga una o más variables dependientes con respecto a más de una independiente. ¿Sí? Más de una independiente. Y en esa circunstancia se va a llamar ecuación diferencial parcial. ¿Sí? Que son las que estudiaron en cálculo vectorial. ¿Sí o no? Acuérdense que en cálculo vectorial vieron derivadas parciales y vieron también el concepto de derivada total. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Con quién la llevas? Ah, pues acá le llevas ¿Cuál ¿Sí o no? ¿Qué si estuvo chido o no? Sí, estuvo bueno. Sí, enseñaron. ¿Sí la disfrutaste? Sí. Sí. Y para voy a agarrar 6, que me los voy a disfrutar. Vamos a agarrar con el Pablo. Vamos a agarrar 6. Si agarráramos con Martín, pues más 4. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque está más que. No, pues es más. ¿No? Más que. No, pues dicen que no. ¿Qué? ¿Cómo lo ves? ¿Se bien? Bueno, esas son ecuaciones diferenciales parciales. Vean, aquí tenemos una. A ver, ¿cuántas variables dependientes tenemos? Dependientes. Una, eso. Pero tenemos dos independientes. ¿Están de acuerdo? Entonces es parcial. ¿Por qué? Porque puede ser una o más dependientes, pero más de una independiente. De hecho, esta es la famosa ecuación de Laplace. ¿Se acuerdan? ¿La vieron? Se ven en el curso, ¿eh? Si no lo vieron, aguas. ¿Vale? Vieron ecuación de Laplace, ecuación de ondas
y el modelo económico de COPS, son las principales aplicaciones que se utilizan. Ah, claro, y también la ecuación de Fourier, también hay problemas de utilización. Ecuación que se ve precisamente en transferencia de carga, que es con ecuaciones diferenciales parciales. ¿Cuántas variables independientes? ¿Cuántas? 2, X y T. Y dependientes, una. ¿Están de acuerdo? Y luego en esa, ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Son 2 dependientes, 2 independientes. 2 dependientes y 2 independientes. Tienen que ser con derivadas parciales. ¿Sí? Este simbolito de la derivada parcial, ¿sí?, es una D deformada, ¿verdad? ¿A quién se debe esa notación de esa D deformada? Por eso, pero ¿quién la introdujo? O sea, nosotros sabemos que dx en dy en dx es la de Leibniz, ¿no? ¿Sí o no? La de las primas, creo que es la de Lagrange, ¿sí? O Lagrange. La de Newton pues es x punto, x2 punto, x3 punto, etc. Vamos a estudiar esas notaciones. Pero ¿a quién introdujo esta notación de la D deformada? No, creo que fue Jacobi. A ver, déjenme, vamos a buscarlo. Gustav Jacobi. ¿Cómo ven? A ver. No le hagan caso a esto, ya han quedado. Sean flojos, búscalo. Bueno, ok, estamos hablando de matemáticas, yo creo que no hay problema, ¿verdad? Podemos meternos. Aquí habla del jacobiano, creo, pero creo que sí es Jacobi, ingeniero, ¿sí? A ver. Fíjense, este es un método numérico, de hecho, método de Jacobi. A ver. Sí, es que es importante eso, Miren, aquí está. Aquí está. Bueno, pero no le hagan caso a eso. Cállate. Sí, porque si se fijan cómo te hace el huevón eso que te ponen. Hasta te lo ponen luego al principio para que te hagas holgazán y no investigues. ¿Se fijan? Aguas. Ya dijimos cómo se llama eso, Es un algoritmo. Y hay que investigar. Ese me da hueva. Y aguas, y no vayan a utilizar celulares para resolver exámenes preguntándole a esa cosa. Aguas, aguas. Cero. ¿Qué pasa, ingeniero? ¿Qué pasa? Cero. Aguas. Ya se los chupó la bruja. A ver, vamos a ver, miren. Exactamente, la D redondeada, ¿sí saben? No, ¿alcanzan a ver aquí? La D redondeada o la D deformada, conocida como la D de Jacobi. ¿Sí fue Jacobi quién? Carl Gustav Jacobi, matemático alemán. ¿Sí? Matemático alemán. Vamos a ver este personaje. Sí, pues hay que conocer a los cuates, ¿no? Diego ya no está con nosotros, pero pues les debemos, ¿no? ¿Sí o no? ¿A poco no sientes bonito saber que tuviste amigos en otras épocas, güey? Es que dentro de 200 años va a venir un pequeño y va a llevarse materias para que se alivian, sepa cómo hacer rollo. A veces sí aprende que no debe de llevar todo junto, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Funciones θ de Jacobi.
Aquí sí podemos, no hay tanta bronca porque es ciencia, ¿no? O sea, aquí sí no pueden meter tonterías, aunque a veces lo llegan a hacer. Es este cuate, Carlos Jacobi. Carlos Gustavo Jacobo. Así es, antes tenían muchos nombres, ¿eh? Antes tenían muchos nombres las personas, ¿sí sabían? Sí. Pero yo tengo 2, pero antes sí tenían hasta 5, ¿no? Por ejemplo, Mozart, si mal no recuerdo, Mozart se llamaba Wolfgang, Juan Crisóstomo Wolfgang Amadeo Mozart. Juan Crisóstomo Wolfgang Amadeo. Y todo el mundo pues le dice el apellido Mozart. Pero también le decían Amadeus, pero Amadeus es Amadeo en latín. ¿Sí? Vean, aquí está. Este es Jacobi, un muy buen matemático, ¿sí? Este fue el que introdujo el concepto de jacobiano. De hecho, el jacobiano también por ahí lo comentamos. Cálculo vectorial. En cálculo vectorial la matriz jacobiana es una matriz precisamente que utiliza derivadas de segundo orden. Acá vamos a ver lo que es el orden, y que se utilizaba para sacar el parámetro, el jacobiano. De hecho, es el jacobiano que es el determinante de la matriz jacobiana, y si el determinante era mayor que 0, entonces significaba que podías continuar. Eso lo vieron en optimización multivariable, máximos y mínimos, ¿sí o no? Y el otro tema fue el de los multiplicadores de Lagrange, ¿sí? ¿Sí o no? Pero obvio, si llevas 6 materias, pues no lo puedes disfrutar y todo está ahí, ¿sí o no? Es como, por ejemplo, cuando vas a un restaurante así de alta clase, son degustaciones. ¿Cómo se llama degustación? No, para que disfrutes. ¿O no, ingeniero? ¿Está allá, no? ¿Cómo es acá a Jacinto? ¿No? Josué. Es que es Jojota, perdón. Bien. Entonces, pues ahí está, ¿no? Una ecuación diferencial en fracciones parciales. Eso es en cuanto a el tipo. Vamos ahora en cuanto al orden. ¿A qué se refiere el orden? Bueno, esto también ya lo conocemos porque el orden hace referencia al orden de la derivada. Y el orden de la derivada era cuántas veces se derivaba la función. O sea, la función es la derivada de grado 0. Perdón, de orden 0. Disculpen. Orden 0. ¿Sí? ¿Sí o no? La derivada de la función es la primera derivada o derivada de primer orden. La segunda derivada es la derivada de segundo orden. La tercera derivada es la derivada de tercer orden. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces se refiere a tantas veces en las cuales se ha llevado a cabo la derivada. A eso se refiere el orden. Entonces, por ejemplo, esta ecuación diferencial, tenemos 2 derivadas de qué orden. Tenemos 3 derivadas. A ver, 3 derivadas de qué orden. De segundo orden, porque es una segunda derivada, de primer orden y de orden 0. ¿Sí o no? Entonces, vamos a nombrar la ecuación diferencial con la derivada de orden más grande. Por lo tanto, esta es una de segundo orden. ¿Sí? Noten que este 3 es una potencia. ¿Sí? Es una potencia. Esto es la primera derivada al cubo, ya se fijaron. ¿Sí? Esto no es orden, ese 3 no es derivada de tercer orden. ¿Sí? Mira, y me pone aquí esta. Es potencia, es la primera derivada al cubo. No tiene nada que ver con orden, eso sería grado. ¿Sí estamos de acuerdo? Y el grado es importante, ahorita lo vamos a ver también. Bien, a eso se refiere el orden. Ahora, una ecuación, como viene siendo a lo que pertenecen las ecuaciones diferenciales, es decir, son ecuaciones, pues es una igualdad entre 2 expresiones. ¿Sí o no? ¿Sí? Y esas 2 expresiones se llaman miembros.
Se llama primer miembro y segundo miembro. El primer miembro es el que está a la izquierda, ¿verdad? Y el segundo miembro el que está a la derecha. ¿Queda claro? ¿Sí o no? No se llaman lados, porque generalmente así se le llama. No, pues se pasa al otro lado. ¿Sí o no? No, no se llaman lados, se llaman miembros. El de la izquierda es el primero, y el segundo es él, y el de la derecha es el segundo. ¿Sí? Porque yo he visto incluso hasta profesores que les llaman lados, y no es correcto. Se llaman miembros. ¿Sí? Bien. Cuando yo en una ecuación diferencial hago el pasaje de términos de tal manera que lo igualo con cero, ¿están de acuerdo que se puede hacer una ecuación, no? Pasar todo para el primer miembro y dejar en el segundo miembro cero, eso se puede hacer, ¿sí o no? Pasaje de términos. Entonces la ecuación diferencial me va a quedar de esta forma. Me va a quedar en el primer miembro un chorizo de x, y, primera derivada, segunda derivada, hasta la enésima derivada, porque supone que es una ecuación diferencial de orden n. ¿Sí o no? Y en el segundo miembro, ¿qué me queda? El cero. ¿Se entiende lo que es esta notación? Cuando paso todo el primer miembro. Y esta forma se llama forma general, y ya lo hemos manejado eso. Quien no tenga a esas alturas el concepto de forma general, miren, ya estamos mal, porque eso lo llevamos en geometría analítica. Vimos forma ordinaria y canónica de las cónicas, y la general es cuando se iguala con cero. También lo vieron cuando vieron la ecuación de la recta en cálculo vectorial. Vieron forma general, forma paramétrica, forma simétrica, y la forma general es cuando se igualaba con cero. Pues eso ya tiene que quedar claro, ingenieros. ¿Sí? ¿Sí me explicó? ¿No oigo? Bueno, ahorita les comento algo importante. Entonces, esa es la forma general. Ahora, si de la forma general yo despejo la derivada de mayor orden, y todo lo demás lo paso al segundo miembro, me va a quedar una cosa como esta. ¿Sí están de acuerdo? En el primer miembro me va a quedar la derivada de mayor orden, estoy diciendo que es enésima derivada, y en el segundo miembro me va a quedar un chorizo bajo x, y, primera derivada, segunda derivada, hasta derivada de orden n-1. ¿Sí se entiende? Es cuando, por ejemplo, despejas allí en una función, haz de cuenta, ¿no? Todo lo que te queda es chorizo de x, además aquí son dos variables. ¿Sí? Esta se llama forma normal. Fíjense, hay dos formas, la general y la normal. ¿Queda claro? ¿Sí o no? Eso es en cuanto al orden. Aquí tenemos formas normales de una ecuación diferencial de primer orden, forma normal de una ecuación diferencial de segundo orden. ¿Queda claro? ¿Sí? Bien, luego tenemos la tercera clasificación, que es por linealidad. ¿A qué se refiere la linealidad? Bueno, el concepto de linealidad ya lo han estudiado, ya lo hemos repasado, lo vieron en cálculo diferencial, en cálculo integral, lo vieron en álgebra lineal también, es el concepto de linealidad. Entonces ya más o menos tenemos algo. Si todavía no ha quedado claro, voy a utilizar la definición de polinomio. ¿Sí? Todo el mundo sabemos lo que es un polinomio, ¿verdad? Un polinomio de una variable. Sí, porque puede haber polinomios de varias variables. El que se estudia en la secundaria, ¿se acuerdan? El polinomio de primer grado, el de segundo grado, tercer grado, algunos hasta vieron el famoso binomio de Newton. ¿Sí o no? ¿Sí o no, ingeniero? Yo todavía me acuerdo, y en ese entonces no llevábamos 6 materias, llevábamos 12. ¿Cómo ves? El doble, bueno, pero no había internet. No estaba más pesado. ¿Más qué? Más pesado.
pues no lo cargábamos. No, Estaba no, más duro. Más duro. ¿Cómo ves? Bueno, entonces, ¿qué es un polinomio? Un polinomio, si ustedes se acuerdan, más o menos una cosa como ANX a la N más AN menos 1 X a la N menos 1, ¿sí o no? Más AN menos 2, a ver, ¿se acuerdan? ¿Era así? ANX a la N más AN menos 1 X a la N menos 1 más, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? AN menos 2 X a la N menos 2. ¿Sí estamos de acuerdo? Más, ¿qué sigue? Chingo. Más A1X más A0. ¿Sí? Claro que aquí sería X a la 0, pero X a la 0 es 1, por eso nada más se pone a 0. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí se acuerdan que ese era un polinomio? ¿Lo vieron en la secundaria? ¿Sí o no? Bien. ¿Qué pasa aquí? Esto es lineal bajo la potencia. Es una suma de múltiplos constantes de potencias de X. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Si nosotros llevamos esto a una ecuación diferencial, entonces sería una suma de múltiplos no necesariamente constantes. ¿Sí se fijan que las constantes son variables? Bueno, perdón, los coeficientes. Yo dije constantes, aquí no son constantes. Los coeficientes no son constantes, aquí son constantes, ¿sí o no? Pero aquí los coeficientes son variables. Es una suma de múltiplos variables de las derivadas desde orden n hasta 0. ¿Sí o no? ¿Sí están de acuerdo? Y fíjense cómo estos coeficientes variables lo son bajo la variable independiente. ¿Sí o no? ¿Se entiende? Suma de múltiplos variables de las derivadas de orden n hasta orden 0. Y fíjense que ninguna derivada tiene grado, no, es decir, no tiene potencia. ¿Sí se entiende? Todas ellas tienen potencia 1. Esta es derivada orden n menos 1 elevada a la 1, ¿sí o no? Esta es derivada orden 0 elevada a la 1. O sea, todas las potencias son 1. ¿Sí? Eso es el concepto de linealidad. Si una ecuación diferencial tiene esa forma, se dice que es lineal. Más aún, si los coeficientes no son variables, porque pueden ser no variables, ¿sí? Pueden ser, a ver, esos coeficientes están bajo la variable X, ¿están de acuerdo, verdad? Bajo la variable independiente. Pero ¿se acuerdan que eso significa que son funciones? Yo no le pongo F, les pongo A, se vale, ¿sí? ¿Por qué? Porque cumplen el concepto de coeficiente, variable, ¿sí? ¿Se entiende? Acuérdense que las funciones no necesariamente es f de x, puede ser f de x, g de x, h de x, m de x, a de x, b de x, ¿sí? Pero generalmente se utiliza f, ¿sí o no? Bien. Y si ustedes se acuerdan, hay funciones constantes. Luego entonces esos coeficientes variables pueden ser constantes. ¿Se entiende? ¿Sí? No necesariamente tienen que ser variables. Pueden ser coeficientes constantes. ¿Por qué? Porque el concepto variable, que es el de función, incluye también aquellas que son constantes. Y de hecho, prácticamente las ecuaciones diferenciales de orden superior que vamos a estudiar van a ser de coeficientes constantes. ¿Sí? Coeficientes variables, vamos a ver por ahí a lo mejor la ecuación de Cauchy, o ecuaciones diferenciales de primer orden con coeficientes variables, ¿sí? Ya las de orden superior son con coeficientes constantes. Entonces es importante tener en cuenta eso. Miren, por ejemplo, esta ecuación es una ecuación diferencial
y menos x de x más 4x de y igual a 0. Es una ecuación diferencial, es una EDO. Y pues, ¿ustedes qué piensan? A ver, ¿quiénes ya se la llevaron? ¿A poco su primera vez? ¿Eh? Ya casi no ha salido. No, ya. ¿Sí es el mismo ingeniero? No, es el octavo. No se tiene la serie de Fourier. Sí, no hay problema. Sí, no necesariamente tiene que ser la novena, ¿eh? Que tenga las series de Fourier, eso sí. A ver, ¿es una ecuación diferencial esa? Como que no se parece, ¿verdad? Como que no se afigura. Diría acá el ingeniero, pues como que... ¿Cuál era la canción, ingeniero? Vale. La que cantaste la otra vez que... ¿La de qué? Que hasta de bailar ahí entre la... ¿Cuál era la del el gallo el cantante hombre, el gallo? ¿Cuál era la canción? ¿Cuál era? La de si se parece a ti, no creo, ¿no? No. A ver, No, es tímido, hombre. Ándale, ¿verdad que sí quieren que pase o no? no es el. Sí, porque como que no se afigura, ¿verdad? No se afigura a la lineal. O sea, la pregunta es, ¿esa es una ecuación diferencial lineal? Y la respuesta es sí. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, pues hay que darle su qué. Diles. Exactamente, ¿sí? En pocas palabras, su sombra aquí, sombra acá. ¿Verdad? Como diría la canción de Mecano. ¿Verdad? ¿Sí lo han escuchado, no? Está chida. A ver, ¿cómo va, ingeniero? La de Mecano esa. Tú siempre decías que la cantabas en la regadera, ¿eh? ¿Cómo va? ¿Es la que nos puso una vez? Sí. La de los muertos aquí. No, esa es otra. ¿No es de la misma? No, sí es del mismo grupo, pero a ver cómo va esa canción. Primero empieza así rápido. Así, ¿verdad? Y luego, no me miras, ¿verdad? ¿Sí o no? Y luego al final, ¿qué? ¿Qué va? Oh, no sean así, se la saben ustedes. No, que sí. Sí, se la sabe. A ver, ¿qué sigue? Rápido, porque tenemos que continuar. A ver, búsquenla. Vamos a darle su maquillada. ¿Qué hago? Búsquenla. Lo primero que hago es dividir todo entre dx, ¿no? Lo puedo hacer esto. A ver, miren, lo voy a hacer paso por paso porque ven que ellos son medio piedras. ¿Puedo hacer eso? Pregunto, ¿puedo hacerlo? Sí, porque estoy dividiendo entre una cantidad que nunca va a valer 0. La diferencial nunca vale 0. Es muy pequeña, pero nunca vale 0. Entonces sí lo puedo hacer. Entonces, ¿qué me queda aquí? Perdón. ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo? Luego la voy a acomodar. Acuérdense que esto en álgebra en la secundaria se llamaba en orden descendente. ¿Sí o no? Pero en orden descendente en cuanto al orden. Aquí no hay grado. Es muy diferente grado a orden. Ya dijimos que el orden se refiere a potencia. Y ahorita les platico algo que me molestó mucho. No de ustedes, sino ahorita van a ver por qué. A ver, ¿están de acuerdo que esto queda así? Sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la X y la Y. Y entonces esto se parece a esto, ¿sí o no? Ahora sí como que ya se afigura, ¿no? Mira. ¿Sí o no?
¿Están de acuerdo que tiene esta forma? Y esa es la forma de las lineales. Entonces sí es lineal. ¿Sí están de acuerdo o no? ¿Sí? Vean cómo este coeficiente es variable. El A1 es variable, es un coeficiente variable, obviamente bajo la variable independiente. Y el A0 es A0 de X, pues es constante, vale 1, ¿no? ¿Sí o no? Entonces sí es lineal. ¿Ya lo encontraron? ¿La canción? ¡Rápido! Les dije que la buscaron, ingenieros. ¿Quién ya la buscó? Porque acá el ingeniero dice que se la va a buscar. ¡Rápido! Bien. Entonces aquí tenemos, miren, esta ecuación diferencial no es lineal. ¿Sí? ¿Por qué no es lineal? Porque no tiene, primero que nada, es una ecuación diferencial de primer orden. ¿Están de acuerdo? Es una ecuación diferencial de primer orden. Ordinaria. ¿Por qué ordinaria? Porque hay dos variables, una dependiente y una independiente. ¿Quién es la dependiente? ¿Quién es la dependiente? Rápido, Y. ¿La independiente? X. Ordinaria. Es de primer orden porque tiene una primera derivada, nada más. Pero no es lineal, ¿por qué? Porque si yo le doy su ¿qué? ¿Ya lo encontraron? ¿Ya lo encontraste? Sombra aquí, sombra aquí. No tengo datos. ¿Cuál es? Se vean que dice que no tiene datos, pero aquí pueden meterse en la red del... No, pues es que tiene. Ahí está. A ver. ¿Para acá? No, déjale. Ahí viene la parte chida. Ahí viene la parte chida. Órale. Ahí va. Esa es la parte chida, sombra aquí, sombra acá. Ese sí no me la sabía. Oh. ¿Sí la habían oído, no? Muy viejita. Sí, pues esa es de la época de mi mamá, yo creo, de mis papás, pero no pasa de moda. La música buena no pasa de moda, ¿no? ¿Sí? De hecho, ese fue el primer gran éxito de Mecano. El primer gran, no. Esa vino después. Esa es noventera. Esa es noventera y esa es ochentera. Y de hecho, es el primer éxito de Mecano porque anteriormente quien cantaba era Nacho y José María, o sea, los dos chavos. Y esta Ana hacía los coros, nada más. Y lo que pasa es que creo que su productor se dio cuenta que Ana tenía una voz muy dulce, muy cristalina. Y entonces habló con los hermanos Cano, que eran los cerebros, los que hacían la música, porque ellos son muy talentosos. Eso sí, Nacho y José María, mis respetos, mis respetos. Todavía viven los tres, ya están separados como grupo, pero como músicos son, la verdad, muy buenos. De hecho, José María, Nacho, creo que es Nacho, el que escribió una comedia musical, un musical que se llama Malinche. ¿No lo han escuchado? Él es español y escribió un musical que se llama Malinche y hace poquito lo estuvieron presentando en la Ciudad de México. Y habla acerca de Doña Marina, ustedes saben, ¿no? Esta mujer indígena que prácticamente sin ella no se hubiera llevado a cabo el encuentro salimos como país, ¿sí? Porque ella fue la que tradujo todo el rollo. Recuerden que es un musical, hay quienes lo han criticado, yo puedo entenderlo porque pues Nacho seguramente ignora muchas cuestiones de nuestra idiosincrasia, pero es un esfuerzo.
Y pues sí habla de doña Marina, ¿sí? Vanitzi. Sí saben quién fue una princesa, ¿no? Que la hicieron prisionera, luego cuando llega Cortés se la ofrecen como esclava, Cortés se casa con ella, tienen un hijo y ella era la que era intérprete, o sea, ella era la que le decía a Cortés, porque sabía varios idiomas prehispánicos, la Malinche era muy culta, muy inteligente, ¿sí? Y pues sin ella no se hubiera llevado a cabo pues lo que vino después. Bien, ok. Entonces, fue el primer gran éxito. Entonces, pues le damos su maquillada, ¿sí o no? Así como que sombra aquí, sombra aquí, para que se vea bonita y ahí queda. ¿Sí o no? Entonces, esta no es lineal. ¿Por qué? Porque si tratas de ponerla en forma canónica, esta se llama forma canónica, o forma ordinaria también se le puede llamar. ¿Qué harías? Bueno, primero que nada, acuérdense que era 1 menos y por y prima más 2y igual a la x. ¿Están de acuerdo? Si yo la trato de poner de esta forma, ¿qué haría primero? No queda otra más que hacer operaciones. ¿Están de acuerdo? Y' menos y' más 2y igual a la x. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Y pues ahí me quedo. De hecho llego a algo que está incluso hasta menos claro que lo que estaba antes. Pero yo sé que no es lineal. ¿Por qué? Porque si bien esto pareciera ser lineal, este coeficiente variable no es bajo ¿quién? Bajo x, sino bajo y. Y acuérdense que estos coeficientes de las derivadas deben ser bajo ¿quién? Bajo la variable dependiente. Por eso es que no es lineal. ¿Sí? Esta tampoco es lineal. ¿Por qué? Porque aquí tengo la segunda. Es una ecuación diferencial de segundo orden, pero no es lineal. ¿Por qué? Porque si se fijan, esto no es una derivada. Esta es una función seno. Y las funciones de las variables dependientes deben ser función identidad. O sea, si fuera, por ejemplo, y nada más sin el seno, sí sería lineal. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué? Porque sería función identidad y el coeficiente sería 1. ¿Están de acuerdo? Pero ¿qué pasa aquí? Que esto ya con el seno ya no es función identidad, sino que es una función seno bajo de la variable dependiente. Ya no cumple el concepto de linealidad. Acuérdense que tiene que ser ¿qué cosa? Suma de múltiplos variables, aunque van incluidos los constantes, de las derivadas de orden n hasta orden 0 de grado 1. Entonces pues aquí no cumple esa condición porque esta es una función no lineal. El seno es una función no lineal, ¿se acuerdan? ¿Sí o no? Aquí lo mismo es y cuadrada. Y cuadrada no es una función lineal, es una función cuadrática. Acuérdense que una función lineal es aquella que tiene nada más y a la 1. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces vean cómo la linealidad se refiere a un grado 1 de las derivadas. Pero tienen que tener ese orden, tiene que respetarse el orden. Y que los coeficientes sean de la variable independiente. Bien. Ahora vamos a ver lo que es el concepto de solución. ¿Qué es la solución de una ecuación diferencial ordinaria? ¿Sí? Esto es como representamos ecuación diferencial ordinaria. ¿Sí? Ya dijimos que las ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿cuáles son? A ver, ¿cuáles son? Una o más variables dependientes y solo una independiente. ¿Sí? Entonces dice, cualquier función phi definida en un intervalo i y que tiene al menos n derivadas continuas en i, las cuales cuando se sustituyen en una ecuación diferencial ordinaria de enésimo orden reducen a la ecuación diferencial a una identidad, es decir, que la satisfagan, se dice que es solución de la ecuación en dicho intervalo. ¿Sí?
Fíjense una cosa muy importante. Y de hecho ese es el problema principal de las ecuaciones diferenciales, resolverlas. Ese es el problema, resolverlas. Y resolverlas implica encontrar su solución. Y la solución es encontrar una función que satisfaga la ecuación, es decir, la igualdad. Entonces, esas funciones, aquí hay algo muy importante que no se debe de perder de vista, y dice que esas soluciones tienen que ser continuas. Continuas. ¿Sí? Aquí lo dice claramente. Una función definida en un intervalo y que tiene al menos n derivadas continuas en i. Tienen que ser continuas las derivadas. ¿Y qué es continua? Continuidad significa que... ¿Qué cosa significa continuidad? Son dos condiciones, rápido. ¿Que qué? No, eso es como lo leían en la prepa, no. Que está definida en todos los... Que la función existe para cualquier valor del intervalo, que el límite también existe y que la función es igual al límite en cada uno de los puntos, ¿sí o no? Esa es la definición de continuidad. Claro que traducido a un lenguaje coloquial más general es de que si tú trazas la gráfica de la función no separes el lápiz de la hoja, ¿sí o no? ¿Sí? Bien. Entonces fíjense, eso es muy importante. ¿Por qué es importante? Porque ese intervalo donde la función es solución se llama intervalo de definición, pero tiene otros nombres. Intervalo de existencia, intervalo de validez, dominio de la solución e intervalo de definición. Son diferentes nombres para la misma cosa. Significa el intervalo en el cual la función va a ser solución de la ecuación diferencial. Y ese intervalo puede ser abierto, cerrado o semiabierto o semi-infinito. ¿Sí? Bien. Ahora, aquí nos habla acerca de un concepto importante, la solución trivial. Esto de la solución trivial lo estudiaron en álgebra lineal cuando vieron sistemas de ecuaciones. ¿Sí? Ya llevaron todos álgebra lineal, ¿no? ¿Con quién lo llevas? ¿Qué es una ecuación? ¿Qué es la solución trivial? Bueno, es que me acuerdo que la solución podría ser trivial y no trivial, pero no recuerdo. ¿Cómo ven? ¿Qué era la solución trivial, ingeniero? ¿Con quién la llevamos? Elton. Yo acá con Pérez. A ver, échale. Se supone que la solución trivial es cuando la matriz tenía solución, o sea que cada variable le corresponde un valor, o sea, y que no había una fila de cosas. Era consistente. La solución trivial es igual a 0. Bueno, que las variables. La solución trivial es 0. ¿Sí? Ahora, en álgebra lineal vieron sistemas de ecuaciones lineales y hay dos tipos de sistemas de ecuaciones lineales: los homogéneos y los no homogéneos. Los homogéneos son aquellos que están igualados con 0. ¿Sí? Entonces, un sistema de ecuaciones lineal homogéneo tiene por solución la trivial, o sea, el 0. ¿Sí? Pues, si son ecuaciones igualadas con 0 y son lineales, se cumple la condición de linealidad, aguas, se tiene que cumplir esa condición. Entonces va a tener por solución a la trivial. Sin embargo, puede que el sistema tenga infinitas soluciones. Recuerden que un sistema homogéneo es consistente, tiene solución que puede ser única, y en ese caso es la trivial, o puede tener infinitas soluciones, donde una de ellas es la trivial. ¿Sí? Pero de puro cero. Trivial significa obvio. Es obvio que una ecuación lineal igualado con 0 va a tener por solución 0, pues de ahí viene lo trivial. ¿Sí?
Por ejemplo, esta ecuación es una ecuación diferencial, vean, de segundo orden. Sí es lineal, porque los coeficientes son constantes, ¿están de acuerdo? Y es homogénea porque está igualada con 0. Entonces, pues va a tener por solución a la trivial. Y igual a 0. Si ustedes sustituyen segunda derivada de 0, pues da 0. Primera derivada de 0 da 0. Y si y vale 0 y lo sustituyen, pues les va a dar 0, ¿sí o no? ¿Sí? Es la trivial. Bien. Ahora, curva solución, ¿a qué se refiere? Pues es la gráfica de la solución de una ecuación diferencial ordinaria. ¿Sí? Estamos diciendo que la solución es una función y por lo tanto se puede graficar. La gráfica de la solución se llama curva solución. Sin embargo, hay que entender que es muy diferente la función como tal a la solución. Es muy distinto. Y eso lo podemos ver en este ejemplito. Fíjense. A ver. Aquí hay un ejemplito que le llama función contrasolución. ¿A qué se refiere esto? Bueno, primero que nada nos está hablando de la ecuación diferencial que es xy', vean, más y igual a 0. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la ecuación diferencial. Es una ecuación diferencial lineal de primer orden, homogénea. ¿Sí? Y nos dice la solución es y igual a 1 sobre x. A ver, vamos a ver si es cierto. ¿Cómo lo compruebo? Apágale, por favor. Saco la primera derivada. ¿Quién es la primera derivada? ¿Sí? Ahora sustituyo x por y' más y igual a 0. ¿Sí están de acuerdo? ¿Y qué me queda? Pues sí la cumple, ¿no? ¿Sí o no? Es decir, esta es solución. A ver, esta es una función que si yo la grafico es una cosa como esta. ¿Sí o no? Esta es la gráfica de esta función. ¿Queda claro, sí o no? Luego, se llama función recíproca. Pero esa función recíproca tiene una asíntota vertical en x igual a 0. Es discontinua en x igual a 0. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Y qué fue lo que vimos de intervalo solución? Que tienen que ser las derivadas continuas en el intervalo. Entonces, estas derivadas no son continuas en 0. ¿Qué significa? Que esta función es solución solamente en el intervalo de 0 a infinito, porque ahí sí sería continua, o de menos infinito a 0. ¿Sí? Es decir, solo este o este son intervalos de definición de la solución. Cosa muy diferente al dominio de la función, porque el dominio de esta función, ¿cuál es? Todos excepto el 0. ¿Sí o no? Ese es el dominio, pero no es el intervalo de validez. Es una parte nada más. ¿Sí? Entonces es muy diferente la función como tal a cuando es solución de la ecuación diferencial. ¿Sí? ¿Sí o no? Ahora, ya para irnos. Esta ecuación diferencial es homogénea y por lo tanto tiene también la solución trivial, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque ahí está. Si se la meto, sería x por 0 más 0 igual a 0. X por 0, 0. Más 0, 0. 0 igual a 0. ¿Sí están de acuerdo que el 0 también es solución? Y fíjense cómo el 0 no sale de aquí. ¿Sí? Es la trivial, o sea, no necesariamente la trivial sale de la... ¿Sí? Bien, vamos a dejar aquí que pasen buena noche y obviamente continuamos mañana. Vale.